Bienvenidos de vuelta a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con las pilas recargadas y listos para el drama. Porque hoy, mis queridos, tenemos una historia que les va a volar la peluca. ¿Se acuerdan de Demet? Sí, mi prima Demet, la que siempre anda metida en líos. Pues, digamos que esta vez se superó a sí misma. El título lo dice todo, Demet en la bañera. No creerás lo que pasó después. Y créanme, no están preparados para esto. Antes de empezar, si son nuevos por aquí, corran a suscribirse. Tenemos chismes jugosos, tutoriales fabulosos y mucha diversión. Y si ya son parte de esta familia, ya saben, activen la campanita para no perderse nada. Y ahora sí, vamos al lío. Todo comenzó un sábado por la tarde. Demet, como siempre, andaba estresadísima con el trabajo. Que si el jefe esto, que si el cliente lo otro, que si el informe. Un caos total. Demet trabajaba en una agencia de publicidad. Era creativa, ingeniosa y súper trabajadora, pero a veces la presión la superaba. Las fechas de entrega apretaban, los clientes eran exigentes y el jefe, bueno, el jefe era una historia aparte. Don Rogelio, un hombre chapado a la antigua con ideas que databan de la época de las cavernas y una manía por microgestionar cada detalle. Demet sentía que su creatividad se marchitaba poco a poco bajo su sombra. Así que decidió que necesitaba urgentemente un baño relajante para desconectar. De esos baños que te dejan como nuevo, ¿saben? Con sales aromáticas, burbujas, velas. Todo el kit completo. Esa semana había sido particularmente dura. Habían estado preparando una campaña publicitaria para una nueva marca de cereales infantiles y las ideas no fluían. Don Rogelio había rechazado todas las propuestas iniciales de Demet y su equipo, insistiendo en algo más tradicional y menos arriesgado. Demet, que defendía a capa y espada la innovación y la originalidad, se sentía frustrada y agotada. Preparó la bañera con agua caliente, echó un montón de sales de lavanda, puso unas velas con olor a vainilla y, para completar el ambiente zen, se puso su playlist favorita de música relajante. Tenía una lista de Spotify especialmente curada para estos momentos, con canciones instrumentales, sonidos de la naturaleza y melodías suaves que la transportaban a un estado de calma absoluta. Se metió en la bañera, cerró los ojos y... a disfrutar. O eso era lo que ella pensaba. Imaginaba que las preocupaciones se disolverían en el agua caliente, que el aroma a lavanda calmaría sus nervios y que la música la ayudaría a desconectar del mundo exterior. La cosa es que mientras Demet estaba allí, disfrutando de su momento de paz, el gato de la vecina, el famoso Mr. Bigotes, un persa blanco y gordito que se cree el rey del barrio, decidió que era el momento perfecto para explorar. Mr. Bigotes es un gato muy curioso y muy atrevido. Le encanta meterse donde no lo llaman y siempre está buscando nuevas aventuras. Era conocido por su afición a escalar árboles, perseguir mariposas y colarse en los jardines ajenos. La vecina, doña Hortensia, lo adoraba y le permitía hacer casi todo lo que quería. Decía que Mr. Bigotes era su pequeño aventurero. Resulta que la ventana del baño de Demet estaba ligeramente entreabierta, lo justo para que Mr. Bigotes pudiera colarse. Demet siempre dejaba la ventana un poco abierta para que entrara aire fresco, sin imaginarse que un felino intrépido aprovecharía la oportunidad para invadir su santuario personal. Y, ¿adivinen qué? Le llamó la atención el brillo de las burbujas. El gato, como si nada, saltó al alféizar de la ventana, se estiró un poquito y... ¡Splash! Cayó directamente en la bañera. Imagínense la escena, Demet, relajada y con los ojos cerrados, sintiendo el agua tibia acariciar su piel, de repente siente algo peludo y húmedo cayendo sobre ella. Pegó un grito que se escuchó hasta en la calle. Un grito agudo y prolongado que hizo que los pájaros salieran volando de los árboles cercanos. Abrió los ojos como platos y... allí estaba Mr. Bigotes nadando desesperadamente entre las burbujas y maullando como si lo estuvieran matando. Sus maullidos eran desgarradores, una mezcla de miedo y desesperación que resonaba en todo el baño. Demet, entre el susto y la risa, no sabía qué hacer. El gato estaba histérico, el agua salpicando por todas partes y las velas a punto de caerse. Un desastre total. Las sales de lavanda se habían convertido en un arma de destrucción masiva, las burbujas formaban una capa espesa y resbaladiza, y el olor a vainilla se mezclaba con el aroma,
ahora mucho menos relajante, a gato mojado. Intentó sacar al gato de la bañera, pero Mr. Bigotes, en su pánico, se aferró a ella como si fuera un salvavidas. La arañó, la mordió y le llenó el pelo de pelos. Sus garras se clavaron en sus brazos y piernas, dejando pequeñas marcas rojas que ardían en contacto con el agua caliente. Finalmente, después de una lucha épica que pareció durar una eternidad, Demet logró sacar al gato de la bañera y lo envolvió en una toalla. Estaba empapada, arañada y llena de pelos, pero al menos Mr. Bigotes estaba fuera del agua. Mr. Bigotes seguía temblando y maullando, así que Demet decidió llevarlo de vuelta a su casa. Lo abrazó con cuidado, intentando calmarlo con palabras suaves, pero el gato seguía asustado y agitado. Pero aquí no termina la historia, no, señores. La cosa se pone aún más interesante. Cuando Demet salió del baño envuelta en su bata, que a esas alturas estaba tan mojada como ella, y con el gato tembloroso en brazos, se encontró con su crush. Sí, el chico que le gusta desde hace meses, el guapísimo Juan Carlos, estaba parado en la puerta de su casa. Juan Carlos era el vecino del piso de abajo, un arquitecto con una sonrisa encantadora y unos ojos que derretían el hielo. Demet lo veía a menudo en el ascensor o en el portal, y cada vez que se cruzaban, su corazón daba un vuelco. ¿Qué hacía Juan Carlos allí? Resulta que había ido a entregarle un paquete que le había llegado por error a su casa. Era un paquete de Amazon con un libro sobre diseño gráfico que Demet había estado esperando con ansias. Juan Carlos, al ver el nombre en la etiqueta, decidió subir a entregárselo en persona, en lugar de dejarlo en el buzón. Imagínense la cara de Juan Carlos al ver a Demet en esa guisa, despeinada, con la cara roja, medio mojada y con un gato empapado en brazos. Un cuadro. Era una imagen surrealista, una escena sacada de una comedia de situación. Demet parecía una versión desaliñada de una sirena rescatando a un felino en apuros. Demet, muerta de la vergüenza, sintió que la tierra se abría bajo sus pies. Intentó explicarle lo que había pasado, pero las palabras no le salían. Solo atinaba a balbucear incoherencias. Tartamudeaba, se tropezaba con las palabras y no lograba formar frases coherentes. Juan Carlos al principio no entendía nada. Estaba confundido pero a la vez divertido por la situación. Pero cuando vio al gato tiritando y a Demet intentando contener la risa, no pudo evitar soltar una carcajada. Una carcajada sonora y contagiosa que llenó el rellano. Se acercó a Demet, le quitó el gato de los brazos con delicadeza y le dijo: «Tranquila, te entiendo. A mí también me pasan cosas raras». Su voz era suave y tranquilizadora y su sonrisa, aún más encantadora de lo que Demet recordaba. Luego Juan Carlos acompañó a Demet a la casa de la vecina para devolver a Mr. Bigotes. Caminaron en silencio, pero Demet podía sentir la mirada de Juan Carlos sobre ella. La situación era incómoda, pero a la vez emocionante. La adrenalina corría por sus venas. La vecina, al ver al gato empapado y tembloroso, se asustó muchísimo. Doña Hortensia, gritó Mr. Bigotes. «¿Qué te ha pasado, mi tesoro?» Corrió hacia el gato y lo abrazó con fuerza, revisándolo de arriba a abajo para asegurarse de que no estaba herido. Demet le explicó lo que había pasado y la vecina, después de asegurarse de que el gato estaba bien, se echó a reír a carcajadas. «¡Ay, Demet, qué ocurrencia! Mr. Bigotes siempre ha sido un travieso, pero nunca imaginé que llegaría a tanto». Al final, todo quedó en una anécdota divertida. Demet y Juan Carlos se pasaron la tarde charlando y riendo de la situación. Hablaron de sus trabajos, de sus gustos, de sus sueños. Descubrieron que tenían muchas cosas en común, como su amor por el arte, la música y los gatos. Y para sorpresa de Demet, Juan Carlos le pidió que salieran a cenar al día siguiente. Así que gracias a Mr. Bigotes, Demet consiguió una cita con su crush. ¿Quién lo diría? Un baño relajante se convirtió en una pesadilla gatuna y a la vez, en el inicio de una posible historia de amor. Así es la vida, mis chismosos. Nunca sabes qué te espera a la vuelta de la esquina, o, en este caso, dentro de la bañera. La vida es una caja de sorpresas, y a veces, las situaciones más inesperadas pueden llevarnos a encontrar el amor donde menos lo esperamos. Y ahora, antes de despedirme, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Alguna vez les ha pasado algo parecido? Déjenme sus comentarios aquí abajo.
Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Quiero saber si tienen historias similares que contar. Recuerden, la vida está llena de sorpresas, algunas buenas, otras no tanto. Pero lo importante es mantener el sentido del humor y no tomarse las cosas demasiado en serio. Y por supuesto, tener cuidado con los gatos curiosos. Nunca se sabe qué travesura podrían estar planeando. Bueno, mis chismosos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí contárselo. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a mi canal para no perderse ningún chisme jugoso. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, estad atentos a mi próximo vídeo porque tengo otra historia aún más explosiva que contarles. No se lo pierdan. Ciao.